Hermanos, tomen sus asientos por unos momentos. Los hermanos quienes nos visitan, sean bienvenidos. Ojalá y cada día que vayamos al lugar que hemos apartado para nuestro Dios, salgamos edificados, hermanos, y llevemos un mensaje a todos a quienes necesitan de conocer el Evangelio. El anuncio de las buenas nuevas de salvación quiere decir Evangelio, anuncio de buenas noticias, anuncio de formas de encontrar la salvación. El tema voy a predicar, será predicado el Evangelio en todo el mundo. Pero antes, hermanos, ustedes saben que hoy estudiamos que en un principio ejerció el poder aquella bestia que parecía un cordero, semejante al Cordero de Dios que es nuestro Señor Jesús, pero disfrazado de oveja hablaba como un dragón. El dragón simboliza ¿a quién? ¿Quién simboliza al dragón? A Satanás, ¿verdad? A Satanás, a la serpiente antigua. Entonces no era tanto el que fuera como un cordero, sino que se disfrazó para engañar. ¿Para engañar a quiénes? Naciones completas. Naciones grandes, hermanos, principalmente una de ellas, la República Mexicana. La República Mexicana, que son 30 estados, y han sido engañados. Pero vean ustedes la diferencia, hermanos, de la nación de Estados Unidos. Ahí casi no profesan este engaño. Es poco el que ejerce poder en ella. Y sin en cambio ustedes verán en otras naciones como España, como Inglaterra, como un poco menos Inglaterra, porque de allá vino la Iglesia de Dios. ¿Y qué profesaban, hermanos? Los que llegaron como decía nuestro hermano, a Estados Unidos, pues eran parte de la Iglesia de Dios, que profesaban a Jesucristo, que muy después se pudo lograr leer, se pudo lograr conocer esta palabra, porque aún en algunos tiempos solo a algunos se les permitía leer, solo a algunos se les permitía conocer, y aquel que se adentraba al conocimiento se le conocía como mago, o se le daba otro nombre científico, y si no era conforme al credo que se seguía siendo engañado, pues era castigado, ¿verdad? Muchos fueron sometidos a la voluntad del engaño. Todavía atrás, hermanos, en los años de 1960, creo que 1950, en esos tiempos predicaba, o eran niños nuestros hermanos ancianos. Nuestro hermano ministro Gregorio, ¿se acuerda? Contaba esta historia, que los que querían conocer y leer la Biblia o querían cambiar, también los sometían a castigo. Platicaba que algunos fueron arrastrados y algunos fueron allí, se dice que había una palma allí, a veces pues se dejaban ahí, ya los arrastraban.
Y pues era tanto el engaño y ha sido el engaño hasta nuestros días, hermanos. Y la lección pues nos abre un panorama de cómo toda la humanidad ha sido engañada. Todos los que pareciera que profesan a Jesús, se profesa falsamente. Y el tema es: y será predicado el Evangelio en todo el mundo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14 es el tema. Y les decía, hermanos, el Evangelio, pues se divide este término para dar a conocer nuestro vocablo de anunciar, como evangelio de ángel, de anuncio, de noticias, noticias de salvación, pues puesto que todos, hermanos, dice que todos hemos pecado y estamos destituidos, dice, de la gloria de Dios. Entonces tenemos que encontrar la forma de salvarnos. Todos hemos pecado, todos pues vamos hacia la muerte, todos vamos en dirección al abismo. Y lo que da nuestro Dios por medio de Jesucristo es el método y la forma en que el hombre puede salvarse. Y les decía, hermanos, todos estamos destinados a morir en poco tiempo, pero tenemos una promesa, así como dice, una de las formas de cómo preservar nuestra vida es, dice uno de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dice? Y se prolongarán tus días, ¿verdad?, sobre la tierra. Es una de ellas, de las formas en que, de todas, y ahí ustedes escuchan una noticia, es un anuncio de una forma de cómo lograr vivir. Si honramos a nuestros padres, es una noticia que trajo nuestro Señor. Dice, no solo es honrar a Dios, decía el maestro, porque decía un término corbán, decía, es que todo lo que tengo ya se lo he prometido a Dios. Y ya no puedo darle más honra a mi padre y a mi madre, porque ya todo es para Dios. Y decía el maestro, no es dejar de hacer eso, sino también hay que hacer lo demás. Si no solo es a Dios, sino que es también a tus padres, decía el maestro. Entonces daba soluciones nuestro maestro Jesús, daba soluciones de cómo podíamos nosotros ser misericordiosos. Y a lograr ser misericordiosos, hermanos, entonces podemos mirar y podemos ver que algunas personas necesitan de Dios. Cuando nosotros ya alcanzamos ese pensamiento y miramos, hermanos, a los que nos rodean, y ¿quiénes son los que nos rodean principalmente? ¿Quiénes, hermanos? Nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hermanos en carne, a veces algunos en la actualidad creen primero nuestros hijos y después logran evangelizar a los padres. Entonces, en esa misericordia, hermanos, que aprendemos,
ahora miramos que nuestros padres necesitan de conocer a Dios. Y después miramos a veces a nuestros hermanos en carne, o a nuestras hermanas, a nuestros parientes, a los más cercanos a nosotros, a nuestros amigos. ¿Y qué hacemos, hermanos? ¿Les predicamos? A veces no, ¿verdad? A veces no les predicamos. Dice, vamos a adentrarnos un poquito a los versos para que vayamos viendo que sí, Dios tiene compasión de nosotros, hermanos. Dice Romanos 3:23. ¿Quién se lo sabe de memoria? A ver, nuestras hermanas. Por cuantos todos pecaron, dice, ¿verdad? Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos, ya no, Aquí el único privilegio que ahora tenemos nosotros es, hermanos, que hemos aceptado a Jesucristo, todos nosotros. Pero todavía tenemos que ir logrando obstáculos para alcanzar la bondad de Dios y de Jesús. Por eso dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero podemos ser justificados gratuitamente, dice, sin que nos cueste nada, gratuitamente, por su gracia, por la redención que es, dice, en Cristo Jesús. Y Romanos 6:23 decía nuestro hermano ministro, ¿cómo dice, hermanos? 6:23. Porque la paga del pecado, Romanos, a ver, hermanos, creo que es vamos a detener un poquito, dice, hay un verso que ya se me extravió, hermanos, que la paga del pecado, dice, es muerte, mas lo que da Dios, ¿qué es? Es vida eterna. La dádiva, dice, la que da Dios, la dádiva. Mucho tiempo esto que decía, dádiva, ¿qué es dádiva? Me preguntaba a sí mismo, ¿qué es dádiva? Lo que da Dios, dice, es vida eterna. ¿Pero en qué? En Cristo Jesús. Sí, hermanos. Entonces, Dios nos está dando la oportunidad de conocer las noticias, el predicar, el que podamos ser salvos, hermanos. Porque nosotros, hermanos, todos, como decía el estudio de esta mañana, y creo que llegaron hasta ese punto en el que dice, y la bestia, y el dragón, y el falso profeta, ¿dónde fueron lanzados? Al lago de fuego. Y esta es la muerte que dice, segunda. Si nosotros no logramos en esta vida que nos da nuestro Dios esta oportunidad, no podremos salvarnos de ese lago de fuego. Ese lago de fuego van a ir todos quienes, los impíos, los que no aceptaron a Jesucristo. Van a ir todos los que fueron marcados por la bestia, los que siguieron este credo, los que siguieron las costumbres, los que no quisieron pertenecer a la iglesia de Dios. Van a ser lanzados al lago de fuego. Pero si nosotros, hermanos, en esta vida que hemos iniciado, logramos que nuestro Señor Jesús nos acepte en su reino, la muerte segunda, dice, no tiene potestad sobre nosotros.
no nos hará ningún daño, ni seremos llamados para ser destruidos. Entonces lo que nos toca hacer en nuestros días es conocer ese plan de salvación. Ese plan de salvación, porque todos nosotros en algún tiempo éramos extraviados. Todos nosotros en algún tiempo éramos considerados gentiles. Y los gentiles eran considerados como inmundos. Decía el Señor Jesús, no es bueno dar, que dice, el pan a los perrillos. Hasta como considerados como perrillos, ¿verdad? De ninguna manera podíamos encontrar esa forma de salvarnos. Y así está toda la humanidad, hermanos. Así están nuestros más allegados, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros familiares. Así viven, hermanos. Pero allí es donde depende de nosotros todos. Dice, depende de nosotros todos que le demos el anuncio de esas buenas nuevas de salvación. De nosotros, hermanos, que ya hemos aceptado este evangelio, depende de nosotros que conozcan a Jesucristo. Y parece que sí lo conocen algunos, pero como decíamos, se conoce a Jesús, que nació el 25 de diciembre, se conoce a Jesús profesando, no como en día de sábado, de reposo, sino en domingo. Se conoce a Jesús todavía celebrando fiestas paganas. De esa manera se conoce a Jesucristo. De esa manera se predica a Jesucristo. Dice, de esa manera no se conoce, porque seguimos, ¿qué dice? Siendo engañados. Romanos capítulo 5, verso 12. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Entonces, si no guardamos el día de reposo y guardamos el día domingo, entonces estamos pecando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley nos dice que tenemos que guardar el día de sábado. Y la otra gente que no conoce esas noticias, ¿qué hace? Pues sigue pecando. Entonces no conoce a Jesucristo. Y de nosotros, como iglesia de Dios, depende que conozcan a Jesucristo. Les decía, hermanos, tenemos que encontrar de alguna u otra forma cómo se reconcilie el hombre que no conoce a Dios, dándole estas buenas noticias. Dice que entró la muerte por medio de Adán, de un hombre, y entra la resurrección y la vida por medio de ¿quién? De otro hombre, de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo hay un plan de salvación. Y hay un plan de rescate. Hay una forma de rescatarnos. Y dentro de esa forma de rescatarnos, Dios los ha llamado a quienes, a la iglesia de Dios. Porque dice que la iglesia de Dios, ¿qué es? Columna y apoyo de la verdad.
¿Ustedes así lo creen, hermanos? Sí. No podemos decir que no estamos en la verdadera iglesia, ni dudarlo, hermanos, porque profesamos los mandamientos, profesamos la doctrina verdadera. Que no hagamos conforme profesamos, eso es lo que nos está afectando, pues, a los que nos rodean. Y por eso a veces no predicamos, por eso a veces no le hablamos a nuestros amigos, no le hablamos a nuestros cercanos, porque a veces, o les voy a preguntar, hermanos, algo que a mí me sucede y qué tal les sucede a ustedes también. En la semana, dijera, levante la mano el que quizá discutió un poquito, no discutiendo, porque yo sé que ustedes no discuten con palabras, con ofensas, sino que en la semana algunos de ustedes hubo choque con sus hijos o con su esposa, ¿no? Dice, bienaventurado aquel que no tuvo esto. Pero estoy seguro, hermanos, que sí hay choques, discusiones, a veces con los hijos. ¿Y qué debiésemos de haber hecho? O les pregunto otra vez ahora, en la semana sí hubo discusiones, y estoy seguro que quizá uno sí, o quizá dos, o quizá tres, o quizá 4 veces. Pero les pregunto, ¿en la semana platicaron con su esposa algo de la palabra de Dios? ¿Con sus hijos algo de la palabra de Dios? ¿Con sus pequeñitos algo de Dios, de Jesús? Así, muy como si quisieran saber de Dios. ¿Lo hicieron quizá, hermanos? Posiblemente y no. Les digo porque así como yo siento y como lo vivo, pienso que quizá también ustedes lo viven, porque es la misma vida que todos tenemos. Entonces, pues tenemos que hacer algo, porque les decía, hermanos, hay preocupación de todos los que están cerca de nosotros, dice la palabra de Dios que los que estamos, si no proveemos por los de nuestra casa, ¿cómo vamos a proveer con los demás? Si no cuidamos de ahora en este caso, nuestra iglesia, ¿cómo predicaremos entonces a los demás? Entonces tenemos que empezar a ejercitarnos entre nosotros para poder anunciarle a los demás. Esa es una de las maneras que podríamos empezar, hermanos. De nosotros depende que todos conozcamos el Evangelio, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros próximos más cercanos, dijera nuestros prójimos. ¿Cómo se predica el Evangelio? Les decía, se predica asistiendo los domingos, se predica hablando de que vamos a celebrar el día 25 el nacimiento de Jesús, se predica que Jesús resucitó en domingo y no en sábado. ¿O cómo vamos a predicar ese Evangelio, hermanos? Pues vamos a predicar conforme dice la Escritura. Juan capítulo 3, hermanos, habla de un hombre que conocía y que sabía de leyes, y sabía de ordenamientos, y sabía de cómo se tenía que parar en un sacerdocio, porque era un principal, y se llamaba Nicodemo.
principal o príncipe de los judíos. Y vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces es necesario, dice, que reconozcamos que tenemos la verdad, como Nicodemo. Yo sé, Señor, que tú tienes la verdad. Yo sé, Señor, que tú vienes de Dios. Y lo que Dios, de lo que nace de Dios, todo es verdadero, porque tú haces milagros. Tú cumples con lo que habla de la palabra de Dios. Tú haces como habla la palabra de Dios, porque eres enviado de Dios. Y le reconocía a Nicodemo, hermanos. Pero el que le decía, bueno, pero es necesario, que dice, que nazcas de nuevo. Es necesario que conozcas lo que vas a profesar. Es necesario que cambies, que seas un nuevo hombre. Es necesario que lo que nosotros empecemos a practicar es lo que vamos a anunciar. ¿Vieron ustedes, hermanos, el éxito que tuvo el apóstol Pablo? El éxito que tuvo el apóstol Pedro y Juan. ¿Cómo lograron, hermanos? ¿Qué es lo a quién predicaban? Predicaban de un nuevo hombre que podía salvar a la humanidad. Predicaban de Jesucristo, que había dado su vida. Predicaban de ese hombre que hablaba de parábolas. Predicaban de ese hombre que tenía compasión, ¿aún de quién? De los pecadores. Ese Pablo, hermanos, dice: todo lo que yo conocía de leyes y todo lo que yo conocía de ordenanzas y todo lo que yo conocía de sacrificios, no es nada conociendo a Jesucristo. Y predicaba en donde quiera que estuviese y hablaba de Jesucristo. E invitaba a conocer a Jesucristo. Entonces nosotros, hermanos, dice, de nosotros depende hablar de Jesucristo. No tenemos de qué hablar de que profecías, de que, pues, ¿qué podemos decir? De mentiras, o de que adulterio, o de robos, o pues hay que estar ordenados como se ordenan los obreros. No podemos predicar de eso. ¿Qué vamos a predicar? Vamos a predicar a Jesucristo. Vamos a anunciar que por medio de Él se puede nacer un nuevo hombre. Por medio de Jesucristo, si nosotros aceptamos a Jesucristo, vamos a cambiar nuestra vida. Vamos a encontrar una forma de cómo alargar nuestra existencia aquí. Porque en realidad, hermanos, podemos salir el día de mañana y no volver a regresar. Y cuando nos damos cuenta, hermanos, de que alguien que mirábamos y veíamos ya no está, ¿qué surge en nuestro sentimiento? Así como un dolor, ¿verdad? Si estaba mi hermano, y decíamos, si estaba mi hermano ahí sentado. Pero ese es el anuncio de cómo podemos nosotros lograr que Dios guíe cada día nuestros pasos. Pero tenemos que predicar. ¿Qué decía pero Señor, mira este hombre cómo era pecador? Tú recóbrale la vista, le dijo.
Ananías decía, no, porque él arrastraba a hombres en cárceles y hacía esto y hacía lo otro. Anúnciale el Evangelio, porque este hombre que dice, me es útil. Y usted, hermanos, de verdad se va a dar cuenta que hay muchos hombres idóneos para que conozcan el Evangelio. Hay muchas personas que se va a dar cuenta de inmediato que quieren conocer de Jesucristo, de Dios. Y allí usted se va a sentir muy bien, como que una satisfacción de decir, pues creo que Dios sí lo ha llamado a conocer la verdad. Vamos a ver, hermanos, otros versos. Decía nuestro hermano que enumeráramos, hermanos, con 10 formas que tenemos que hacer para poder lograr esto. La primera, Juan capítulo 7, verso 16. Respondióles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si hablo de mí mismo. Primero es reconocer pues que tenemos la verdad en nuestras manos para poder anunciar. Y tenemos que primero saber de qué vamos a hablar. Sí, como segundo, hermanos, Juan 10, 22. A ver si escribí bien lo que nuestro hermano quería que les transmitiéramos. Es Juan 10, 22. Bueno, creo que no es la cita, hermanos. Entonces, el segundo es reconocer que tenemos allegados, que tenemos un prójimo, que tenemos un amigo, y es necesario que tengamos que hablarle, tener misericordia. Juan 5, 17. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Reconocer que Dios nos está guiando para anunciar este evangelio y que nosotros, hermanos, tenemos que hacer nuestra labor, nuestro trabajo. Sí, hermanos. Mateo 6, 17. Mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro. Como diciendo, necesitamos orar, necesitamos pedirle a Dios que guíe nuestro pensamiento, guíe nuestra acción, y pedirle a Dios que si vamos a hablar, sea para que sembremos. ¿Y quién dará el fruto? El crecimiento, pues nuestro Dios. Y que no nos resistamos, sino que con mucha decisión podamos hablar a los que, y podamos anunciar a los que necesitan de nuestro Dios. Hay algunas gentes, hermanos, que a veces preguntan cuando sucede algo que viene, o cuando les preocupa algo, y dicen: ¿y ustedes en su iglesia qué dicen de esto? Un ejemplo, hermanos.
se hablaba que en el 2000 iba a terminar la tierra, en el año 2000, y que iba a haber cambios. Y algunas gentes que no conocían de esto decían: ¿y en su iglesia qué hablan de esto? Como queriendo conocer qué dice nuestro Señor acerca de esto. Y nosotros, pues ¿qué profesamos, hermanos? Lo que aprendimos de aquí, ¿verdad? Que ni el día ni la hora nadie lo sabe, solo nuestro Dios. Pero ¿qué decía el maestro? Esténse prevenidos, velad y orad. ¿Y qué dice más? El que perseverare hasta el fin, ¿qué? Será salvo. Entonces eso es lo que nosotros a veces tenemos que hablar. Si nosotros resistimos, el mal que dice huirá de nosotros. Y sigue diciendo, hermanos, la reconciliación del hombre con Dios. La otra es que nosotros guardemos los mandamientos, hagamos como hablamos, porque nosotros, hermanos, somos de la iglesia de Dios, el que predica la verdad, el que es el apoyo de la verdad, el que, vamos a verlo, hermanos, primera de Timoteo 3:15, nosotros nos llamamos iglesia de Dios. Decía el apóstol Pablo: esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. Y si no fuere tan presto, o si no estuviere allí, decía el apóstol Pablo, quizás diciéndole a todos nosotros: bueno, si estás en tu casa, y si no está alguien quien te ayude, pero dice: y si no fuere tan presto, y si no estuviere yo allí, tú debes de saber, dice, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna que dice y apoyo de la verdad. Nosotros como iglesia de Dios tenemos 100% y reconocemos que es la verdad. Lo que profesamos es lo correcto, hermanos. Yo les decía que no hagamos, es otra cosa, pero tenemos la verdad y de nosotros somos quienes se van a apoyar todos. Y de nosotros depende que le hablemos a los que quizá hasta en nuestra mente tenemos a alguien ahorita pensando: ¿por qué no le he hablado? ¿Por qué no le he dicho esto? Y pues no tenemos que dar marcha atrás, tenemos que tomar una decisión y ya decirle: Jesucristo dio su vida por ti, fue abofeteado, fue escupido, fue burlado, y estando en ese lugar aguantó hasta que ya se quedó sin sangre, hasta que fue puesto en un madero, porque tú encontrases la salvación, porque tú le aceptaras, porque tú no eras judío, porque tú no eras hebreo, tú eres gentil, tú eres mexicano, tú eres, ahora vamos a decir, tú eres de Puebla, tú eres de Michoacán, tú eres de tal lugar, tú eres del Estado de México, tú no eras hebreo, pero Dios miró en ti en que conozcas la verdad de la iglesia de Dios, conozcas a Jesucristo,
que dio su vida por ti. Y no te pide nada, ni que pagues algo. Solo te da una oportunidad de que alargues tu vida, que puede ser y mañana no podamos vernos, porque de Él viene la vida. En sus manos está nuestra vida. Y por eso, hermanos, somos, como dice aquí, el apoyo de la verdad, la columna, la iglesia del Dios vivo. Dice que debe de nacer en nosotros como una necesidad. Y sí me acuerdo, hermanos, porque yo me acuerdo que nuestro hermano ministro Gregorio Ángeles, aunque manejaba su taxi, luego empezaba a hablar de Jesús. Luego a quien se encontraba, o algún hermano que a veces quizá le estaba invitando, luego hablaba de Jesús. Como que era una necesidad, como el apóstol Pablo dice, pues quiero hablar de Jesús. Y a veces nosotros quisiéramos, hermanos, a veces estando en la mesa, pues ¿de qué vamos a platicar? ¿De qué vamos a platicar? Y cada quien en su celular, ¿verdad? ¿O de qué vamos a platicar, aunque sea platicáramos nosotros todos de los planes de tu hijo, los planes de tu hija, los planes que se tienen, quizá, ¿de qué piensas? Pero a veces no platicamos ni eso. Pero ojalá y naciera en nosotros de hablar de Jesús, hacer quizá un cuestionamiento. Hablar, ¿quién era el padre de Abraham? ¿Cómo se llamaba el padre de Abraham? Tarea. Que nadie se le ocurre, pero el padre de Moisés, ¿quién era? ¿Verdad que nadie se le ocurre, ¿verdad? Amram, hijo de nuestro hermano Gerson. Y cuestionarnos así en la mesa, hermanos, es una necesidad de saber de Dios, de sus planes, de Jesús. Y dice que cuando le pusieron la lanza en su costado, ¿qué salió? A veces no tenemos respeto porque no lo sabemos, pero si nos cuestionáramos así en la mesa de saber de Jesús, pues dice que le metieron la lanza en su costado y salió agua, ¿verdad? Empezar así como una necesidad, hermanos, de predicar, de saber de Jesús. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego y también a todos los que han de conocer. Pero a veces sí, ¿verdad?, nos avergonzamos del Evangelio. A veces sí, no queremos hablar de conocer más a Dios. Nos avergonzamos. Les decía, hermano, el éxito que tuvo Pablo para lograr tener muchas quizá amistades, muchos hermanos. Dicen que algunos convirtieron hasta mucha gente porque hablaba de Jesús. Esa es una de las formas de lograr el éxito. ¿Qué pasa, hermanos, si no compartimos o divulgamos el Evangelio? ¿Qué pasaría, hermanos? ¿O qué puede pasar? ¿O qué pasa? Negamos la fe, ¿verdad? Y nos convertimos, como dice, como unos infieles, porque no divulgamos el Evangelio. Tenemos mucho que hacer. ¿Y cómo lograrlo? Porque nuestra actitud y nuestras obras no van como profesamos, porque en vez de vivir lo que sabemos, a veces nos extraviamos,
A veces no hacemos lo que tendríamos que hacer. En realidad no dejamos todo lo malo, hermanos. En realidad, son más los problemas familiares, son más los problemas de los vecinos contra los vecinos. Es más lo que se discute. Es más, a veces hermanos de la Iglesia de Dios, provocamos la discusión. ¿Sí se han dado cuenta, hermanos, que nosotros vamos y provocamos? Lo digo quizá porque a veces puede ser que yo lo haga y por eso les hago saber. Y si a veces se lastima, no dejamos, como dice aquí, totalmente lo malo. Pero no, todos nosotros tenemos la responsabilidad de predicar. Y a veces, hermanos, no sabemos qué vamos a predicar, pero ¿qué dice? Dios dará la sabiduría. Y Dios dará las palabras. Yo les aseguro, hermanos, que cuando ustedes hablen de Dios, van a hablar de Jesús. Van a hablar del sufrimiento de Jesús. Van a hablar de la compasión que se encuentra entre nosotros como hermanos. De la buena manera de ser cuando nos encontramos, de cómo se saludan. ¿De qué? De paz a vos, ¿verdad? De paz a vosotros. Pero el éxito al que podemos nosotros lograr siempre, y lo ocuparon los grandes hombres, fue hablar de Jesucristo y hablar de Dios y de convivir en la mesa, convivir en el hogar, pues de Dios y de Jesucristo. Allí es donde vamos a lograr el objetivo que se pretende. De quienes conocemos el verdadero evangelio depende que aquellos que aún no conocen y que están ordenados para vida eterna lleguen al conocimiento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Imaginémonos, hermanos, que nos pusiéramos en realidad a platicar entre nuestra familia, y ahora hagamos planes en nuestra familia. Si somos 5, que le predicásemos a 5 y los invitásemos a alabar a Dios. 5 por 40, ¿cuánto es? 8 por 5, ¿cuánto es? 40 convertiríamos si nos propusiéramos. Tenemos a quienes, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros consuegros, a nuestros... ¿Quiénes más? A ver, ayúdenme, hermano. Los que trabajan con nosotros, ¿eh? Pero algunos son de la Iglesia de Dios y no platicamos. A veces nos dedicamos nada más al trabajo, al puro trabajo. ¿Y qué platicamos? Puro trabajo. Debiéramos de enfocarnos, ¿verdad?, a predicar, a hablar de Dios. Es un consejo que nos transmiten los hermanos. Les digo, quizá hasta uno mismo no lo hace, pero si lo hiciéramos encontraríamos paz, encontraríamos una forma de vivir, como dijera, felizmente la vida, hablando de Jesús. Pues a vosotros. Dios bendiga a nuestro hermano diácono, haciendo un poquito de énfasis a este mensaje, hermanos. ¿Qué pasará cuando sea predicado el evangelio a todo el mundo? A todo aquel que